Bueno, les pido entonces por favor a los que están presentes para que después puedan transmitirle lo que dijimos a sus demás compañeros. Eh, el tema también de lo que me olvidé de decirles es con respecto al trabajo práctico. Eso ya todos tienen sus puntajes, no se preocupen con ese tema. O sea, eso yo ya fui organizando y todos tienen sus puntajes del año. Yo incluso en la lista he visto que hay alumnos que ya no están, creo que ya no están y sí hicieron a inicio de año el trabajo práctico que les había solicitado, entonces eso también tienen sus puntajes ahora por si después vuelvan o porque hay ciertos alumnos que no tienen puntajes de la tercera o cuarta parcial, pero sí tienen de inicio de año. Entonces, eso es como para que después, eso les voy a mostrar en la planilla. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de un tema bastante importante en la parte clínica. En realidad, no siempre es una patología que ve un reumatólogo nada más. Entonces, muchas veces sí tenemos que manejar esto para la parte clínica. No siempre vemos en las urgencias, sino vemos estos pacientes en consultorio, pero es bastante importante manejar ya sea las distintas manifestaciones clínicas, eh, las distintas complicaciones que pueda tener esta patología y también el tema del tratamiento. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la artritis reumatoide, que es más bien una patología autoinmune, de etiología autoinmune, de etiología desconocida, dice, pero en realidad etiología autoinmune, caracterizada por una poliartritis simétrica. En realidad afecta a distintas articulaciones, eso es simétrico, es de inicio insidioso y esto lo que conlleva a la deformidad y destrucción, ya sea de las articulaciones, con formación de erosiones óseas y también destrucción del cartílago articular. Entonces vemos que hay destrucción de las articulaciones y también destrucción del cartílago articular. Es una patología crónica en donde ya con el tiempo, dependiendo del tiempo de evolución, van causando las distintas complicaciones. Vemos que su curso es intermitente, marcado por periodos de remisión, en donde el paciente en ese periodo de remisión se encuentra bien, sin síntomas, y también marcado por periodos de actividad. ¿Qué significa los periodos de actividad? En donde el paciente está bastante sintomático, con presencia de las distintas manifestaciones clínicas bien llamativas. Por más que esté marcado por esos periodos de remisión y actividad, el proceso es continuo, el proceso de lesión del tejido, ya sea el tejido óseo o del tejido del cartílago articular, es un proceso continuo. Vemos que afecta principalmente a la membrana sinovial y también el cartílago articular. Con respecto a la epidemiología, la edad más frecuente sería entre 25 a 55 años de edad, que es la edad más frecuente. Es mucho más frecuente en el sexo femenino, en un promedio de 3 a 1 con respecto al sexo masculino. Entonces, eso generalmente se ve en el periodo de edad fértil de la mujer. Cuando es a una edad más de 65 años, la diferencia de incidencia ya disminuye entre los sexos. Y el tabaquismo es un factor de riesgo bien establecido asociado al diagnóstico de enfermedad seropositiva.
Entonces aquí también otro punto importante a tener en cuenta, que sería, esto en realidad ya en la historia clínica podemos tener como dato, que sería entre los hábitos tóxicos el tabaquismo. Con respecto a la genética, vemos que existe asociación entre la artritis reumatoide y ciertas variantes del HLA, particularmente algunos alelos del gen del HLA-B21. Una correlación importante entre su presencia y también la gravedad del cuadro. Y vemos que si existe un pariente de primer grado con artritis reumatoide, aumenta en 2 a 10 veces más la posibilidad de que se pueda manifestar la enfermedad. Entonces aquí también como punto importante a tener en cuenta el antecedente familiar. Eso todos nosotros ya podemos obtener como datos en la historia clínica. Con respecto a la patogenia, vemos que primeramente existe una proliferación inflamatoria, o sea, una sinovitis en la membrana sinovial. El tejido inflamatorio sinovial en proliferación, también llamado PANUS. Eso es de inicio. Ya la inflamación crónica por contigüidad afecta el cartílago articular y también el tejido óseo. Presencia de migración de linfocitos TCD4 y activación ya de ciertos anticuerpos. Aquí como punto importante a tener en cuenta la presencia del autoanticuerpo, el anticuerpo antipéptido citrulinado que es característico de la enfermedad y también presencia del factor reumatoideo. Como dijimos ya con respecto a la patogenia, presencia de la destrucción del cartílago, de la membrana articular, vemos la membrana articular erosionada, también destrucción del tejido óseo, disminución del fluido articular o el líquido sinovial, destrucción del hueso y presencia ya de las moléculas o células inflamatorias. Aquí como punto importante ya de lo que vamos a encontrar en la clínica, la presentación clínica, con respecto a las distintas manifestaciones clínicas, primeramente el dolor articular importante y también rigidez de inicio insidioso. O sea, se manifiesta con dolor articular y rigidez importante, eso de inicio insidioso. ¿Qué significa que sea de inicio insidioso? Que eso es progresivo. También presencia de fatiga, malestar, anorexia y mialgia, los síntomas generales. La artritis, que suele denominarse artritis simétrica, de pequeñas articulaciones en manos y puños, en los pies también, a nivel de metatarso-falángica. Algunas veces la artritis indiferenciada, podemos ver las actividades cotidianas alteradas, o sea, los pacientes no pueden realizar sus actividades habituales ya de inicio a la mañana por presencia de dolor y rigidez. Y también podemos encontrar presencia de fiebre de 38 grados. Suele ser poco común, pero puede llegar a presentarse también, pero siempre asociado a las demás manifestaciones clínicas. Aquí como punto importante sería entonces los dolores articulares, inflamación de las articulaciones, más bien de las articulaciones pequeñas de manos y pies.
Vemos que existen distintas condiciones asociadas, que sería como principal causa de muerte las enfermedades cardiovasculares. Esto ya en pacientes crónicos. Un estado inflamatorio crónico que induce a la aterosclerosis acelerada. También podemos ver presencia de vasculitis por la artritis reumatoide. Pero la patología en sí, o sea, la artritis reumatoide en sí, es un factor de riesgo cardiovascular independiente. Presencia de osteoporosis en un 30-50% de los pacientes. Esto ya muchas veces por las medicaciones que van realizando los pacientes, muchas veces la osteoporosis por los años de medicación como con los glucocorticoides. También presencia mayor incidencia de linfomas y el síndrome de Felty, que es ya una asociación de otras manifestaciones clínicas. Presencia de la artritis reumatoide crónica, esplenomegalia y también neutropenia. Suelen ser raros, pero también se podría manifestar de esa manera. Viendo las distintas manifestaciones, vemos que podemos tener manifestaciones principalmente articulares, pero también manifestaciones extraarticulares. Como principales manifestaciones se encuentran las manifestaciones articulares. El dolor articular, que es el principal síntoma, esos dolores, como ya les dije, suelen ser en articulaciones pequeñas, y también aumento del volumen articular, o sea, tumefacción en las articulaciones, que es el principal signo, y las deformidades. Las deformidades en realidad ya se presentan cuando la enfermedad ya se encuentra bastante avanzada. Vemos pequeñas articulaciones en las manos, las metacarpofalángicas y las proximales, también pequeñas articulaciones de los pies, muñecas, codos, a nivel femoral, en hombros, la columna cervical, la articulación temporomandibular y la cricoaritenoides, que suelen tener manifestaciones, no siempre todas, pero sí se pueden encontrar las manifestaciones en esas localizaciones. La rigidez matutina, que tiene más de 1 hora de duración, eso generalmente los pacientes ya refieren como dolor y rigidez en horas de la mañana. Muchas veces es importante preguntar en esos casos el tiempo, cuánto tiempo dura esa manifestación. Y ya una mayor duración, o sea, más de 1 hora de evolución, indica mayor intensidad del proceso inflamatorio, presencia de calor local y en algunas ocasiones presencia de eritema. Entonces, entre las manifestaciones más frecuentes que podemos ver, en realidad ya en estadios avanzados, a nivel de las manos, la tumefacción de las interfalanges proximales, eso de forma simétrica, con posterior desvío cubital de los dedos. Esto que vemos en la imagen sería el desvío cubital. También presencia de subluxaciones y prominencias óseas, como vemos ya en etapas más tardías. Esta imagen es de una paciente del consultorio que apareció en realidad hace como 2 semanas de vuelta. Es una paciente con diagnóstico ya de artritis reumatoide de hace 20 años más o menos. Ella tiene actualmente 54 años. Tiene hace 20 años entonces su diagnóstico de artritis reumatoide. Y hace como 2 años, sí, al inicio de la pandemia más o menos, la paciente abandonó su tratamiento.
Si era ya una paciente conocida mía y la paciente abandonó tratamiento, como vino el tema de la pandemia y todo. Y hace 2 semanas volvió a consultar sin tratamiento, o sea, realizando tratamiento con corticoides, automedicación con corticoides, ¿verdad? Por los dolores articulares, pero sí consultó por dolores articulares. Aquí, como vemos, ya la paciente tiene bastante deformidad ósea, también presencia de las prominencias óseas, el desvío cubital. Esto ya porque se encuentra en etapa avanzada en la enfermedad. También sí con presencia de signos inflamatorios, calor local. Entonces a esta paciente tuvimos que iniciarle el tratamiento más o menos de cero, como no estaba recibiendo tratamiento. Vemos los puños en dorso de camello, como se llama, y también en algunas ocasiones el síndrome del túnel carpiano, que suele causar alteraciones de la sensibilidad en algunos casos por afectación ya del nervio mediano, en ese caso por compresión. Entonces, en algunos pacientes también, o sea, algunos pacientes pueden consultar también por alteraciones de la sensibilidad, algunos refieren como hormigueos, eh, como manifestación de la enfermedad en sí. También a nivel de rodillas, no siempre, pero en algunos casos sí, dolores articulares importantes a nivel de rodilla. Eso ya cuando hay disminución importante del líquido sinovial. En algunos casos presencia del quiste de Baker, que suele causar un dolor importante a nivel de la articulación de la rodilla. También en la columna cervical, todo esto. Entonces, cuando tengamos un paciente debemos de realizar los distintos estudios como para ver a las distintas articulaciones. Otros serían a nivel de codos, con contracturas en flexión, que son las más comunes, mononeuropatías periféricas compresivas, eso ya cuando existe alguna afectación de algún nervio, que son bastante raros. También a nivel de hombros en fases tardías, podemos ver que podrían ser por presencia de quistes sinoviales, además de dolor importante. Eso ya hacemos el diagnóstico con los distintos estudios, ya sea una ecografía de partes blandas o también en algunos casos una radiografía, pero más nos ayuda en ese caso una ecografía de partes blandas. La articulación cricoaritenoides con disfonía, disfagia y también dolor en la región cervical anterior, y la articulación temporomandibular, presencia de dolor al abrir la boca, también suelen manifestar. En realidad, los pacientes manifiestan dolores a nivel de las distintas articulaciones ya en estadios más avanzados. Las manifestaciones extraarticulares que podemos ver serían las cutáneas, con presencia de nódulos subcutáneos, eritema palmar, también presencia de infartos distales, vasculitis necrotizante. Ya son bastante raros, pero sí los nódulos subcutáneos o el eritema palmar sí se ven con frecuencia. También a nivel ocular, las alteraciones oftalmológicas, presencia ya de asociación con el síndrome de Sjögren, que sería una disminución del factor surfactante a nivel ocular, presencia de epiescleritis, escleromalacia perforante, que son bastante raros. Sí, la asociación con el síndrome de Sjögren, eso ya cuando tenemos asociación con otras patologías. A nivel pulmonar, podemos observar presencia de derrame pleural, nódulos reumatoides en el parénquima pulmonar,
presencia de cavitación y neumotórax, bastante raros, y presencia de fibrosis intersticial difusa con neumonitis. En realidad, ya en estadios avanzados, siempre es importante el estudio pulmonar como para verificar presencia de fibrosis intersticial, que es una de las afectaciones pulmonares más frecuentes. Las características del derrame pleural en el caso de que haya, sería un derrame pleural exudativo con aumento del LDH y también de proteínas, presencia del complemento bajo, presencia de leucocitos menor a 5000, factor reumatoide presente y la glucosa marcadamente disminuida sin presencia de infección. O sea, en este caso no vamos a encontrar presencia de polimorfonucleares, como es lo característico de un líquido exudativo o un derrame pleural exudativo. En realidad, el estudio que más nos ayudaría como para hacer el diagnóstico de afectación pulmonar sería la tomografía de tórax, en donde sí se puede observar con mejor precisión presencia de fibrosis intersticial, eso ya en estadios más avanzados. Las manifestaciones cardíacas, la pericarditis con derrame o taponamiento cardíaco en algunos casos, infarto agudo de miocardio por vasculitis de las coronarias, presencia de nódulos reumatoides a nivel del miocardio o trastornos de la conducción. Las manifestaciones neurológicas, presencia de nódulos reumatoides en meninges, el síndrome del túnel carpiano, la neuropatía cervical, la mononeuritis múltiple, también la vasculitis cerebral. Son bastante raros, pero siempre ya cuando tengamos pacientes crónicos con diagnósticos ya bien precisos de la enfermedad, se deben de estudiar todos estos órganos blancos. El diagnóstico en sí hacemos de acuerdo a los distintos criterios que fue realizado por el Colegio Americano de Reumatología. La población objetivo en sí, o sea, quienes deben hacerse la prueba, todos los pacientes que tienen al menos una articulación con sinovitis clínica, definitiva o presencia de inflamación a nivel de las articulaciones o dolores articulares, o con sinovitis no explicada, mejor por otra enfermedad. Vemos que como para realizar los criterios de clasificación, lo ideal sería de sumar las distintas puntuaciones, ya sea de la a la D, una puntuación de más de 6 de 10, que es el puntaje total, sería necesario para la clasificación con una artritis reumatoide definitiva. Primeramente, el punto del compromiso articular, teniendo una articulación afectada, una articulación grande, sería de 0 puntos, de 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto, 1 a 3 articulaciones pequeñas, con o sin compromiso de articulaciones grandes sería 2 puntos, 4 a 10 articulaciones pequeñas, eso con o sin compromiso de grandes articulaciones, ya sería 3 puntos, y si tenemos presencia de afectación de más de 10 articulaciones, al menos una articulación pequeña ya sería 5 puntos. Aquí entonces como punto importante, más bien serían las articulaciones pequeñas. Y en realidad muchas veces los pacientes refieren más bien a afectación de articulaciones de las manos. Con respecto a la serología, al menos un resultado de la prueba es necesaria para la clasificación. El factor reumatoideo, en realidad no siempre el factor reumatoideo sería
patognomónico de la artritis reumatoide, pero sí ayuda bastante para el diagnóstico. En realidad, el que hace el diagnóstico sería el anticuerpo, que sería el anti-CCP, anticuerpo antipéptido citrulinado positivo, el que nos daría el diagnóstico. También nos ayudan para el diagnóstico los reactantes de fase aguda, que sería PCR y la eritrosedimentación. También otro punto importante tener en cuenta, la duración de los síntomas. Dependiendo del tiempo de evolución, de menos de 6 semanas o de 6 semanas o más. Eso es siempre importante, poder recabar bien de los pacientes el tiempo de evolución. Aquí, punto importante tener en cuenta los distintos diagnósticos diferenciales. En realidad, tenemos una lista larga de patologías con respecto al diagnóstico diferencial, pero ya en algunos casos, muchos pacientes cuando van a la consulta ya están en estadios avanzados, entonces en esos casos ya directamente enfocar en esta patología. Con respecto a la serología, los estudios complementarios, el factor reumatoideo, que sería un autoanticuerpo de tipo IgM, vemos que se encuentra en 70-80% de los pacientes con artritis reumatoide y su ausencia no descarta la enfermedad, es poco específico y está más bien relacionado al pronóstico. En realidad, ya en un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide, eso posteriormente ya realizamos para los distintos controles. El anti-CCP o anticuerpo antipéptido citrulinado cíclico, vemos que se encuentra en un 70-80%, tiene un 70-80% de sensibilidad, es muy específico y también está relacionado al pronóstico. Entonces aquí, como para que tengan en cuenta el anticuerpo característico de la enfermedad, sería entonces el anti-CCP. Esto no se olviden porque suele ser pregunta de examen. Y el anticuerpo antinuclear y el ANCA en un 30% de los casos. No siempre, pero en algunos casos pueden aparecer. Eso es más bien característico, el anticuerpo antinuclear más bien característico del lupus eritematoso sistémico. En la artritis reumatoide más bien el anti-CCP. Los marcadores de fase aguda, los dos más importantes serían la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. También otros puntos como marcadores de fase aguda, la anemia, presencia de anemia de la enfermedad crónica, trombocitosis en algunos casos, leucocitosis o en algunos casos presencia de leucopenia, eosinofilia inespecífica. Pero los dos marcadores de fase aguda más importantes serían la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Vemos que para realizar la artrocentesis es más bien como para descartar presencia de artritis séptica y también presencia de artropatía por cristales. Eso en el caso de que haya afectación de grandes articulaciones que sea importante, entonces en ese caso sí se podría realizar una artrocentesis como para estudiar el líquido sinovial. Si estamos ante una artritis reumatoide, el líquido sinovial sería bastante turbio, con viscosidad reducida, aumento de proteínas, la glucosa que podría ser normal o también disminuida, presencia de leucocitos de 5.000 a 50.000 con predominio de polimorfos nucleares, y en ese líquido presencia de factor reumatoideo y el anti-CCP.
Con respecto a la radiografía, las principales alteraciones que podemos observar: aumento de partes blandas, derrame articular, presencia de osteopenia, destrucción del cartílago articular, disminución del espacio articular y también presencia de quistes subcondrales, erosiones óseas marginales, anquilosis y subluxaciones. No siempre nos ayuda, pero sí en estadios más avanzados ya podemos observar las distintas alteraciones. Entonces, a modo de repasar nuevamente, entre las distintas manifestaciones clínicas, entonces, las más importantes, las manifestaciones articulares, más bien a nivel de articulaciones pequeñas, a nivel de manos y pies. El paciente suele referir como un dolor, dolor y rigidez. Esa manifestación suele aparecer más bien en horas de la mañana, puede tener hasta como 1 hora de duración y eso generalmente dificulta a los pacientes de realizar sus actividades diarias. Ya en estadios más avanzados podemos observar las distintas deformidades. Esas distintas deformidades más bien suelen manifestarse más bien a nivel de las manos, con presencia de la desviación cubital, también presencia de erosiones, presencia de nódulos subcutáneos, eso ya en estadios más avanzados. Con respecto al tratamiento, vemos que hoy día, sin tratamiento modificador, tenemos ciertas medicaciones que suelen ser llamados modificador de la enfermedad. Sin ese tratamiento vemos que la mayoría de los pacientes presentan un deterioro estructural, funcional y social muy relevante durante el curso de la enfermedad, y todo eso va asociado a una reducción de la supervivencia global de los pacientes. El objetivo principal del tratamiento entonces sería de maximizar a largo plazo la calidad de vida del paciente, con eso controlando los síntomas y también previniendo el daño estructural importante que pueda causar la enfermedad, y también la normalización de la función y participación social del paciente. Primeramente, la primera meta del tratamiento sería alcanzar la remisión clínica con la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad inflamatoria activa, eso como primer punto. Esto sería que el paciente no presente ninguna articulación tumefacta ni dolorosa, tanto en reposo como con la movilización, ya sea movilización pasiva o también con la presión. Entonces, como primer punto del tratamiento, sería como para reducir las distintas manifestaciones, los distintos signos y síntomas, como para que el paciente pueda realizar sus distintas actividades diarias. En pacientes con una enfermedad de larga evolución, vemos que se podría aceptar como un objetivo terapéutico alternativo el estado de baja actividad, para que el paciente no vuelva a presentar periodos de actividad de la enfermedad. Entonces, el objetivo terapéutico en la artritis reumatoide de inicio es la remisión. Vemos que para alcanzar rápidamente la remisión de la enfermedad, se debe de instalar primeramente un fármaco modificador de la enfermedad. El de elección es asociado primeramente a los glucocorticoides, en una dosis de 7.5 a 10 miligramos por día de prednisona, asociado al metotrexato, cuya dosis máxima es de 25 miligramos semanales.
Entonces aquí como punto importante a tener en cuenta primeramente los fármacos modificadores de la enfermedad y también ya el tratamiento en sí. Aquí como vemos, generalmente cuando el paciente se encuentra en periodo de actividad, se debe de iniciar el tratamiento con corticoides, pero a tener en cuenta siempre que eso solo en periodo de actividad y por un cierto tiempo. Hasta alcanzar la remisión, el tratamiento ya sí debe de ajustarse cada mes, incrementando la dosis del metotrexato. Entonces lo que hacemos primeramente es de inicio agregar los glucocorticoides que son antiinflamatorios y eso ya posteriormente se disminuye como para ir aumentando el tratamiento en sí. Si en ese periodo de tiempo, que sería más o menos al mes, no se obtiene una respuesta satisfactoria al tratamiento o aparece toxicidad con el fármaco empleado, entonces se debe de modificar el tratamiento con otras medicaciones convencionales. Los distintos agentes empleados en el tratamiento farmacológico de la artritis son una serie de medicaciones. Primeramente los antiinflamatorios no esteroideos, como para reducir la inflamación. Vemos que se utilizan como agentes modificadores de síntomas. Esto se recomienda su uso al inicio de la enfermedad, generalmente solo al inicio o cuando existen síntomas bastante importantes. Lo ideal que los AINES siempre deben de utilizarse de inicio o al inicio en dosis plena, al menos una semana antes de considerar que exista un fracaso terapéutico. Siempre lo ideal es de iniciar una dosis elevada de los AINES para luego ir reduciendo y poder utilizar en la dosis mínima eficaz, o lo ideal sería de suspender, siempre dependiendo de cómo se encuentre el paciente. Los fármacos convencionales modificadores de la enfermedad, los glucocorticoides, vemos que en la artritis reumatoide de menos de 2 años de evolución, estos enlentecen la progresión del daño radiológico. En ningún caso deben sustituir el tratamiento con los fármacos modificadores de la enfermedad convencionales, sino añadirse al mismo, o sea, no se utilizan solos, sino asociados a los fármacos modificadores. Se recomienda utilizar una dosis no superior a 10 miligramos por día. Eso vemos que dice de prednisona o su equivalente durante los 2 primeros años de la enfermedad. Aquí es un punto importante tener en cuenta que muchas veces se inicia el tratamiento con corticoides dependiendo del estado de cada paciente y muchas veces los pacientes presentan una mejoría importante. Si ese paciente no vuelve a la consulta, no es un paciente que se adhiera al tratamiento, el paciente muchas veces puede seguir consumiendo, que es lo que generalmente hacen los pacientes, siguen consumiendo corticoides por la mejoría que presentan al inicio del consumo de corticoides. Pero eso es un punto importante a tener en cuenta por las complicaciones posteriores que puedan tener los corticoides. Dado que la asociación del uso prolongado en realidad de los glucocorticoides con la pérdida de la masa ósea, entonces en esos casos se recomienda la utilización conjunta de vitamina D con calcio. Entonces en todos estos pacientes generalmente se utilizan corticoides por ciertos periodos de tiempo
lo ideal sería asociar con vitamina D y calcio. Y la evaluación de otros tratamientos preventivos de la osteoporosis, pero sí los pacientes, dependiendo del tiempo de uso de corticoides, muchas veces desarrollan osteoporosis por el uso prolongado de corticoides. Si tenemos presencia de articulaciones persistentemente inflamadas, generalmente se utilizan glucocorticoides intraarticulares. No son más utilizados con frecuencia, pero sí tienen resultados bastante eficaces, dependiendo de si el paciente persiste con dolor a pesar ya de la utilización de glucocorticoides por vía oral o también otros tipos de AINES. Ya el metotrexato, que es en este caso la piedra angular en el tratamiento farmacológico de la artritis reumatoide, y es el tratamiento inicial de elección. Entonces tengan en cuenta, primeramente tenemos a los glucocorticoides, eso más bien como antiinflamatorio, que generalmente de inicio hacemos a una dosis más elevada para luego ir disminuyendo la dosis, y lo ideal es que el paciente al mes ya pueda suspender por completo el uso de los glucocorticoides. Y a eso asociado el tratamiento en sí, que sería el metotrexato, y es el tratamiento inicial ideal para el tratamiento de la artritis reumatoide. Vemos que está contraindicado en la insuficiencia hepática o también en insuficiencia renal grave, en la hepatopatía alcohólica, en ciertas discrasias sanguíneas, síndrome de inmunodeficiencia y también en pacientes vacunados con microorganismos vivos o atenuados. Es altamente teratogénico, o sea, en las mujeres embarazadas, tanto el varón como la mujer deben usar métodos anticonceptivos eficaces hasta 3 meses después de haber suspendido el tratamiento con el metotrexato. Entonces, esto es importante tener en cuenta con pacientes en edad fértil que hacen utilización de metotrexato. La dosis, vemos que se administran de 10 a 30 miligramos en dosis única semanal por vía oral o subcutánea. Entonces tenemos disponible en dosis como por vía oral o también por vía subcutánea en algunos casos, pero la mayoría de las veces la vía oral. Generalmente ya de inicio lo ideal es realizar la dosis máxima como para ver la respuesta al tratamiento, o en algunos casos se va haciendo un aumento de dosis de acuerdo a la evolución de cada paciente. Vemos que en el caso de la administración por vía oral, la dosis o el comprimido que viene de metotrexato sería 2.5 miligramos. Entonces, si vamos a hacer una dosis de 25 miligramos, serían 10 comprimidos semanales en este caso, que siempre debemos de explicar a los pacientes cómo deben tomar esos medicamentos. Muchas veces cuesta bastante tomar 10 comprimidos en una sola vez. Entonces, la indicación sería de darle al paciente que tome en dosis fraccionadas durante el día, o sea, con el desayuno, con el almuerzo y con la cena, partido eso como para completar la cantidad exacta indicada. Vemos que se deben administrar a eso, asociado a eso, 5 miligramos por semana de ácido fólico, como para reducir la frecuencia de ciertos efectos secundarios. La vía subcutánea asegura la biodisponibilidad de la medicación cuando se administra en dosis superiores a los 15 miligramos por semana. Eso depende de la disponibilidad de la medicación.
La leflunomida, que sería otra opción de tratamiento, la posología inicial recomendada sería de 100 miligramos por día durante 3 días, que suele ser muy mal tolerada, por lo que generalmente se recomienda una dosis de carga inicial de 40 miligramos diarios durante 5 días. Posteriormente a eso, la dosis de mantenimiento, que sería de 10 a 20 miligramos al día en dosis única. También la hepatotoxicidad es uno de los efectos secundarios más frecuentes de la leflunomida, especialmente si eso va administrado con otros agentes hepatotóxicos. Entonces, entre las medicaciones como tratamiento en sí ya de la enfermedad, primeramente tenemos al metotrexato. Ya dependiendo de la evolución de la enfermedad o si no existe respuesta al tratamiento con el metotrexato y las demás medicaciones, entonces se podría optar por el de segunda línea, que sería la leflunomida. Los antipalúdicos, entre los que tenemos a la cloroquina o también llamada la hidroxicloroquina, que tienen acción lisosomatropa, inhibe el procesamiento de antígenos, tiene como función en sí función inmunomoduladora sin producir inmunosupresión. Entonces, en todo paciente en realidad con las distintas patologías autoinmunes, entre una de ellas sería la artritis reumatoide, la hidroxicloroquina sería como una opción de opción de medicación inmunomoduladora. Estos se administran por vía oral. En caso de la cloroquina sería 150 miligramos diarios, y en el caso de la hidroxicloroquina, que es la que más conocemos, primeramente con dosis de 200 miligramos cada 12 horas, o sea, 400 miligramos día, hasta conseguir el efecto terapéutico deseado, y ya posteriormente se puede mantener una dosis de 200 miligramos diarios. Entonces, en todos los pacientes con estas patologías autoinmunes, siempre los inmunomoduladores, que serían uno de ellos la hidroxicloroquina. Aquí con respecto al tratamiento, vemos que de inicio, primeramente el metotrexato como primera opción o de primera línea, 10 miligramos por semana. Eso generalmente se opta por un día en la semana, en donde el paciente tenga mejor disponibilidad de tiempo, de que pueda consumir su medicación. Asociado eso a un glucocorticoide, que sería la prednisona, de 7.5 a 10 miligramos por día, y eso se va evaluando en el primer trimestre con las visitas mensuales. Vemos que eso podemos ir adaptando la medicación con la anamnesis, la exploración física, los índices de actividad, si va en mejoría, las distintas manifestaciones, que generalmente son los dolores articulares o presencia de tumefacción a nivel de las articulaciones, y a partir de ahí ir escalando la medicación hasta alcanzar de 25 a 30 miligramos semanales. Vemos que si existe o no, dependiendo si existe o no remisión, si existe remisión de las distintas manifestaciones o índices de actividad, entonces lo ideal sería mantener el metotrexato con la dosis mínima posible de glucocorticoides, que sería la prednisona. Lo ideal siempre, si el paciente persiste con algunos dolores articulares, dejar una dosis de 5 miligramos por día, eso ya como tratamiento de mantenimiento. Y si no existe remisión, entonces en ese caso ya una terapia combinada con el metotrexato con la leflunomida, o también el metotrexato con la hidroxicloroquina y la
sulfasalacina, que sería otra opción de tratamiento. Y si con eso persisten los índices de actividad, no existe respuesta al tratamiento, entonces lo ideal sería optar por los distintos agentes biológicos que tienen muy buena respuesta, pero tienen la desventaja de que son medicaciones bastante costosas. Todas estas medicaciones fueron utilizadas y fueron probadas con el tema del COVID, pero no todos fueron demostrados de su eficacia. Una de los agentes biológicos bastante utilizados sería el adalimumab, pero como les dije, tiene como desventaja que son medicaciones bastante costosas. Como diagnóstico diferencial, podemos ver las distintas patologías, ya sean las demás patologías autoinmunes o también patologías que causen o que se manifiesten por dolores articulares. Entre las patologías autoinmunes, el lupus eritematoso sistémico, que también en algunos casos puede ir asociada a la artritis reumatoide como una enfermedad mixta, la artritis psoriásica y también una artritis reactiva. Todo eso generalmente dependiendo si se descarta el diagnóstico de artritis reumatoide. También la gota, que suele ser diferenciada por cristales de ácido úrico en la artrocentesis. También el hipotiroidismo, donde existe presencia de dolores articulares, fatiga, decaimiento. Ciertos síndromes virales que son autolimitados, como por el parvovirus, la hepatitis B, C, rubeola y la mononucleosis infecciosa. En estos casos son ya patologías autolimitadas de etiologías virales. El pronóstico en sí de la enfermedad, vemos que existe un 50% de incapacidad para el trabajo, la realización de las distintas actividades diarias luego de 10 años de enfermedad. Generalmente el paciente tiene una esperanza de vida reducida en 3 a 7 años con respecto a la población general. Los distintos factores que nos indican peor pronóstico serían la cantidad de articulaciones afectadas, que en este caso de peor pronóstico sería afectación de más de 20 articulaciones. La eritrosedimentación con aumento importante. También erosiones, presencia de erosiones óseas en la radiografía, ya sea de manos, pies o las distintas articulaciones. Presencia de nódulos reumatoides, títulos altos de factor reumatoide y el anticuerpo antipéptido citrulinado. Presencia de inflamación persistente. La edad avanzada al inicio de la enfermedad y presencia del HLA-B21. También como factor o que indica con que haya un peor pronóstico sería la adherencia al tratamiento del paciente. En muchos casos ya son pacientes crónicos que tienen años de enfermedad, entonces por ahí va el tema de la adherencia al tratamiento. O también algunos casos de pacientes que no pueden costear las medicaciones. Muchas veces lo que tenemos disponible en los hospitales son nada más los glucocorticoides, como por ejemplo la prednisona, no así el metotrexato, por ejemplo. Entonces ya ahí en ese caso es bastante difícil la adherencia al tratamiento de los pacientes. Bueno, esa sería la clase de hoy. Por si tengan alguna pregunta los que estén presentes.
Entonces aquí a modo de recalcar, serían las distintas manifestaciones clínicas, ya las distintas manifestaciones a nivel de las articulaciones de mano, por ejemplo, que vimos en esa paciente, ya sería cuando tenemos años de enfermedad, en ese caso ya con las distintas deformidades. También otro punto a recalcar, como para el diagnóstico, presencia de los, de las distintas serologías, que sería el factor reumatoideo, el anticuerpo antipéptido citrulinado. Eso siempre, tengan en cuenta que eso siempre se pregunta. Y también con respecto al tratamiento, primeramente los AINE, los glucocorticoides, y ya luego el tratamiento en sí, que sería o el de primera elección el metotrexato. Ya después tenemos a la leflunomida como segunda elección. También en algunos casos, si no existe respuesta o remisión de la actividad, serían los distintos agentes inmunomoduladores, o también en algunos casos, ya en casos más avanzados, en donde no exista respuesta a las primeras medicaciones, los agentes biológicos, que ya serían como última opción, pero todo depende de la evolución de cada paciente.